que analices qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. No está de alabar lo que viene de afuera. Comienza a apoyar lo que hay en tu tierra. Déjate llevar por ritmos y colores. Es hora que analices qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. No está de alabar lo que viene de afuera. Comienza a apoyar lo que hay en tu tierra. Déjate. Bienvenido nuevamente a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Con Cultura Sino Pa' Qué, este programa que está financiado por el proyecto de cultura, del programa de arte y cultura de la Municipalidad de Antofagasta. Y hoy tenemos el agrado de estar con una tremenda actriz, periodista. Oye, somos colegas por todos lados, pero ella es tremenda artista de Antofagasta. Que quería tener en esta entrevista porque justamente siento que es una de las actrices más versátiles de la región y que ha hecho un montón de cosas, sigue haciendo, su vida tuvo un vuelco, vamos a hablar un poco de eso también, así que bienvenida mi querida Pamela Meneses, más conocida como La Negra. ¿Cómo estáis, Negrita? Hola, Solange. Bien. ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Sí. Ya. Sí, bien, muchas gracias por la invitación y contenta igual de verte, no nos veíamos hace siglos. Hace siglos, sí. Así que Oye, igual bien bacán verte. Sí, bacán para mí también, porque ha pasado mucho tiempo y justamente este programa, este proyecto apunta a contar un poco la historia de cómo llegaste al teatro en este caso, cómo ha sido todo también tu tiempo de pandemia, porque lo hemos hablado con otros colegas tuyos, con otras personas de otras disciplinas artísticas, y cómo ha sido esto de la pandemia. Entonces, lo primero es preguntarte cómo estás, cómo se ha vivido esto que amas, que el teatro, se ha detenido, se ha hecho a medias. ¿Cómo ¿En pandemia? En pandemia, bueno, tuve la suerte de poder, ya lo que te contaba recién fuera, como de mitad del semestre para adelante siempre son mis pegas, así que en ese sentido tuve la suerte de poder trabajar en teatro propiamente tal, que me dedico a eso, y con todo lo pesadumbrado que tenía este asunto, el confinamiento, yo soy mamá también, entonces era como, todo estaba encerrado, pero gracias a Dios salió un proyecto de Santiago Mil para realizar una obra, entonces esto me dio un poco de aire también, de luz, para empezar de nuevo a dirigir, que me gusta mucho, escribir, así que volqué toda mi forma pesadumbrada que estaba en el confinamiento, lo transformé y al final lo canalicé como una súper buena energía para poder hacer ese trabajo de dirección y nada, por la obra que hicimos. Ahí vamos a profundizar más adelante sobre este montaje. Y antes de todo, es preguntarte un poco lo que hacemos con todos los que entrevistamos, que en el fondo es que te conozcan. Sabemos tu nombre, me gustaría saber cómo tu nombre, tu edad, dónde naciste. Porque a lo mejor no naciste en Antofagasta, a lo mejor llegaste a Antofagasta, no sabemos, así que... No, yo tengo 42 años ahora, soy nacida y criada acá en Antofagasta, me fui a estudiar a Santiago, estudié periodismo acá en Lucena igual que tú, después me fui a estudiar teatro a Santiago, la Escuela Gustavo Mesa, y después me vine así, me trajo la Pepsi, como se dice, me trajo la Ale Rojas con un proyecto grande que tenía de 3 montajes, y de ahí me vine a ver en 2010 y de ahí me he ido quedando, pero soy de Antofagasta, de acá. Oye, tu conexión con Antofagasta, es decir, pensaste, si no hubiera sido por ese proyecto, ¿te hubieras venido igual? ¿Tienes a tu familia acá? No sé si me hubiera venido en verdad, porque yo estaba saliendo de la escuela hace poco, cuando uno sale de la escuela tiene 1000 proyectos, pero también había algo bien fuerte porque yo trabajé durante todo mi periodo de estudio, incluso estando en la universidad, trabajé en la compañía de teatro de Pedro Lavarra, entonces ahí había un nexo muy importante, lo hay. Entonces siempre estuve ligada con ellos y también me quedé de alguna forma por ellos, porque también me empezaron a invitar a los montajes, se abrió otra puerta que fue Balmaceda Arte Joven también,
Entonces como que se empezaron a dar las cosas para quedarme. No sé si lo hubiese pensado en ese tiempo cuando estaba en Santiago. Me quería ir a otro lado también. Lo hice menos mal, para no arrepentirme. Me fui afuera a trabajar en unas cosas. Así que... Pero siempre después que ha pasado el tiempo me he dado cuenta que, claro, todavía tengo ganas de irme. Como si me diera la oportunidad de irme a trabajar un proyecto afuera, yo me iría feliz. Pero siempre pensando también en que debo volver como a enseñar o a mostrar lo que uno hace, lo que aprendió, transmitírselo en el fondo a otras personas e irse, estar aprendiendo constantemente. Nelita, ayer hablábamos con otros colegas tuyos, remontándonos un poco a cómo llegaste al teatro. ¿Cómo fue? ¿Fue en el colegio? ¿Cuál es como tu recuerdo de cómo te enamoraste? No, yo me recuerdo muy chica. Tengo como dos momentos bien importantes. Uno que fue cuando éramos muy pequeños, cuando estábamos en el colegio, en una escuela pública, la de 65, y había una profesora que tenía como la buena ocurrencia o el alma diferente de poder llevar a estos niños a una escuela muy de bajos recursos, de llevarlos a ver teatro. Y esa profesora nos llevó a ver una obra, me acuerdo, y yo me enamoré de eso, así fue como, era una obra infantil. Y quedé como, ¡guau! No me acuerdo el nombre, era de Santiago, pero lo único que me acordaba de la canción que era como, tomen su pum, tómense todos. Era una cuestión así bien rara. Pero yo me enamoré de ese mundo, fue como, lo encontré maravilloso. Eso fue lo que abrió en mí, muy chica, como el querer ver ese mundo, lo encontraba así, oh, fantástico. Y era la primera vez que había visto teatro en mi vida. Y después empecé como producto de esto con una amiga jugando nos quedábamos después de clase a hacer novelas, todas las novelas que habían. Y ahí me enteré por un hermano ABC que estaba en LEA, que ahí se podía estudiar teatro, y ahí llegó mi asunto del teatro. Después ya ahí estudié en el LEA, y a la compañía del teatro también llegué por azar, porque me conocí al Raúl Rocco por ahí, que me había hecho clase en primer año. Me dijo que fuera como al taller universitario. Yo fui, llegué tarde, no estaban, ya habían recibido toda la gente. Me senté atrás, me acuerdo, atrás a mirar, ¿cachai? Y de repente en ese tiempo estaban buscando mujeres para la reina Isabel. Y yo era chica, porque tenía 16 años. Así que justo pasó el lato y me dijo, ¿y tú? Y dije, no, yo vengo acá a mirar. Y me dijo, ¿querés venir a leer mañana? Y yo dije, bueno. Y ahí me metí y ahí empezó así como algo más grande, ya más profesional. Y así llegué. ¿Te acuerdas la primera vez que te subiste a un escenario, Pamela? ¿Qué edad tenías? ¿Qué fue? Lo que pasa es que cuando estaba chica, pero muy chica, de primero a cuarto básico, hasta séptimo, por ahí, era la típica niña que salía en todo, pues, ¿cachai? En el colegio. Entonces en ese tiempo yo era la recitadora oficial de mi colegio, ¿cachai? Entonces me gustaba eso y tengo nociones de haberme subido como de más chiquitita. Después una profe me bloqueó por una situación X que se me olvidó un texto y nunca más participé en nada hasta cuarto medio, nada, excepto lo del teatro. Pero era chico como recitando, me acuerdo así como eso. ¿Y en teatro, así como en un montaje? Bueno, en el LEA, pero yo no cuento lo del LEA porque es como... todos pasan por ahí, pero claro, en el LEA cuando tenía como 13 años, puede ser, cuando estaba en un montaje, en uno que me hizo Raúl Rocco, que se llamaban Los Pelusas. No, miento. Otro, pero yo hacía la Pelu, una niña, me acuerdo, que era con Raúl Rocco a los 13, y después a los 16 ya en el Pedro La Barra, que era más teatro profesional y todo, a los 16 ahí. Oye, Pame, de todos los montajes en los que has participado, sean en cuanto que tú como actriz, no como directora todavía, ¿cuál es el más recordado? ¿El que más te ha gustado, el que tienes en tu memoria con alto cariño? Actoralmente, o sea, por cómo era el montaje, que sigo creyendo que ha sido la mejor obra que ha hecho la compañía del Teatro Pedro La Barra hasta hoy, era una obra que se llama Estamos en el Aire, que era muy buena, que es un director español invitado que ellos tuvieron,
y que era una obra potentísima en esos tiempos, súper rupturista, fue como bien fuerte el montaje en sí, y que lo tengo como en mis recuerdos como una maravillosa obra. Y por otro lado, más nostálgico es La Reina Isabel, porque como entré, fue mi primera obra, yo estaba muy chica en ese tiempo. Hacíamos funciones de martes a domingo, ¿sí? De martes a domingo, era famosa en ese tiempo la obra, entonces se llenaba, y eso fue, yo creo, como el aprendizaje rápido del oficio del teatro, aunque después pasaron los años, pero si fue como la mejor escuela, fue haber pasado por esa obra, porque ahí aprendí mucho, casi todo. Pame, casi todo, ¿sí? Porque uno siempre sigue aprendiendo, ¿no? Es verdad. Pame, y como directora, tú como directora también te has destacado, ¿cuál ha sido el montaje o el trabajo de investigación que te ha llenado más, el que más atesoras? La verdad, así como ahora mirando para atrás, yo creo que el que más me quedó en el fondo, porque siento que todavía es muy vigente como se dio también, fue el Chilombiano, que fue hecho el primer montaje que hicimos con la compañía de teatro de Balmaceda. En ese tiempo la migración fue el primer montaje de migración que se hizo en Antofagasta, el primero, estoy hablando hace más de 12 años. Entonces, cómo se fueron dando las cosas, sí, heavy, por eso te digo, todavía es tan vigente, hay tantas aristas que pueden desprenderse de ese montaje, tanta historia, entonces quedó como bien marcado en mí, la gente que conocí, cómo fue sucediendo todo, cómo se hizo el proceso. En ese sentido me gustó bastante ese montaje, y también el de ahora tiene algo especial, porque como fui mamá también hace poco, hay algo mucho de una transformación de vida también puesto ahí, entonces son como bien marcados. Pame, ¿cuánto tiempo, para que la gente conozca un poco? Nosotros estamos tratando de hacer esto también para que la gente, pensando en que muchos de los proyectos Fondar que efectivamente financian distintos sueños artísticos, también a la larga tiene un doble filo, porque la gente se acostumbra a no pagar, a estar en el proyecto, y cuando tiene que pagar la entrada cuesta un poco que el espectador pague. ¿Cuánto del trabajo que hay detrás de un montaje? Cuando el Chilombiano, por ejemplo, ¿cuánto de ensayo hay detrás? ¿Cuánta investigación hay? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo son los horarios? Bueno, es bastante pesado, la gente desconoce ese trabajo de los actores, pues siempre imagina que es cuando están parados en el escenario nomás, diciendo los textos, que es feo, pero no debieran. Pero no, es muy pesado, porque sobre todo cuando hay trabajos que tienen que ver con investigar los temas. Entonces hay un periodo, no sé, pues, depende de ti, pero un mes mínimo en que estés investigando acerca de un tema, yendo a entrevistas, leyendo, buscando bibliografía. Ese es todo un proceso. Después hay otro proceso también del ensayo, tú lo conoces, que también que depende cómo haga el montaje, si tiene que ver con improvisación, también es un proceso que es distinto. Y si no hay improvisación, si se va armando el texto ahí, después de la investigación debiese venir otro, no sé, otro periodo grande para escribir, que también es bastante pesado, es heavy. Yo que lo he hecho y me gusta, es bastante pesado escribir, porque hay que tener una claridad importante para poder llevar a cabo la escena. Después los ensayos, el montaje, la improvisación, mínimo un trabajo 3 meses, serán 3, 4 meses y más. Hay gente que tiene la posibilidad de hacerlo más. Y yo, que no me he ganado nunca un Fondar ni nada, que ya me cansé de postular, ya no, es mucho más pesado, se hace como a cuesta a veces, pero por eso que siempre he pensado que también uno trabaja con gente que quiere, que se quiere en el fondo, que son amigos, que se quieren, porque el proceso del teatro es heavy, no es fácil, es difícil, hay mucha energía puesta ahí. Claro, es justamente que tocaste ese tema. Hemos tenido en la entrevista gente que sí se ha ganado Fondar, gente que no se ha ganado nunca, gente que nunca ha postulado. ¿Cómo uno puede sobrevivir del arte en Chile? ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Cuál crees tú que es la fórmula para poder
estar en esto, porque es algo, como dices tú, la energía, gente que se quiere, gente que se apasiona por esto, porque todo indica que, sobre todo ahora que tú eres mamá, todo indica que habría que volver, entre comillas, a la formalidad, quizás a ser apatronado en algo más formal, pero esto te mueve mucho más que eso y perseveras. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas, hay como, yo definiría como en dos corrientes. Una de las personas que por ejemplo están en el arte y hacen otras cosas, que son varias, y también hay gente que tiene la suerte de dedicarse solo al teatro. En mi caso, también cuento con el título de periodista, entonces eso también me ha ayudado de alguna manera a generar otros proyectos que están vinculados a lo artístico, a lo cultural. Entonces no me he escapado mucho de hacer otras cosas, he tenido la suerte, por eso digo. Y no he parado de hacerlo, el teatro. Pero es complicado, yo creo que yo si pudiera dar un consejo es no pensar que te vaya, si no te he ganado nada, no pensar que te vaya a ganar ni todo, y tampoco empezar a sufrir por eso. Yo siempre he pensado que hay que hacer nada más, que hay que hacer. Si te gusta mucho, a lo mejor en el día tenés que trabajar sin desmerecer para nada a esa gente, pero si me toca trabajar en La Vega y después en la noche voy a ensayar, voy a hacer lo que me gusta. Entonces también no hay que sufrir por lo que no nos llegó, sino que volcarlo a crear nomás. Yo siempre he pensado que las tablas, el escenario, tu obra, en el fondo habla de ti, habla de tu trabajo, y eso siempre va a resaltar. Aunque no hayas tenido suerte para ganarte lucas, pero si tu trabajo es bueno, igual va a salir adelante. ¿Cuáles han sido los proyectos en los que has participado? Cuéntanos una historial un poco de los montajes en los que has estado, los proyectos que has participado. Bueno, voy a hablarlo del Lea porque ya cuando uno era chica pienso. No de mal el Lea, al contrario. Tengo mil buenos recuerdos. Pero ya como más profesional, en el Pedro La Barra cuando entré, ahí estuve mucho tiempo, en muchos montajes, tuve la suerte de que en esos años también trajeron a varios directores de afuera, se hicieron muchos talleres en el fondo, entonces se empezó a hacer en mí como un oficio, aprender el oficio del teatro, que en el fondo lo aprendí en el Pedro La Barra. Pero siempre estaba en mí el querer ir a profesionalizar esto y estudiar en Santiago, o no sé si en Santiago, pero estudiarlo profesionalmente. Y de ahí, gracias al Hernán Rivera Letelier, que él me consiguió una beca para irme a la escuela Gustavo Mesa. Así que fue como, no, sorprendente, me pude ir, estudié allá, conocí a gente que en el fondo me cambió todo el switch que tenía de acá del teatro, conocí gente maravillosa que en el fondo me terminó de formar en el fondo con el estilo teatral o con la visión de teatro que yo quería tener, de actriz, de directora, de dramaturga, hasta el día de hoy. Pero también después necesitaba como tener una experiencia fuera en el extranjero, yo quería aprender eso. Entonces después de eso, de haber conocido... Perdón, no te escuché. Te decía que, ¿dónde estuviste? ¿En qué parte de...? Después me decidí irme a París así a probar suerte, sin ni uno, sin nada, sin financiamiento externo en el fondo, sin saber hablar francés, nada, solo oui. Entonces, yo busqué ahí, conocí chilenos por acá, que conocían amigos, la típica, y llegué y logré actuar en 3 partes allá, y la más importante fue que logré actuar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que es un montaje que estaba dirigiendo un brasileño con 50 personas de todo el mundo. Entonces esa experiencia fue como maravillosa. De todo había, de todos los países, alemán, iraní, franceses, italiano, latino. Entonces fue algo maravilloso, como experiencia enriquecedora. Y después de eso también decía, que yo quiero dirigir ahora. Entonces también después dije, ya, ahora voy a dirigir. No lo que uno hace en la escuela, sino que lo que me llama formalmente. Y ahí también entré a Almacén Arte Joven, eso fue antes, sí. Pero ya tenía el bichito y ya me empecé a hacer como también una costumbre de dirigir, de escribir, que me gusta mucho, y de actuar. Y aún hay proyectos en mente también, pero eso así como el resumen a grandes rasgos.
Oye, proyecto en mente, ¿qué proyecto, si se pueden contar, o qué cosas a futuro te gustaría hacer? O sea, me dijiste hace un rato, nunca he dejado la idea de salir del país de nuevo. Ahora eres mamá, la vida obviamente tuvo un vuelco, Sí, pero está difícil. claro, obviamente todo lo que significa ser mamá y con tu inquietud. Me gustaría volver a tener como una experiencia que viví ahí en París, porque fue bello, sobre todo, y fue bello, aunque yo no sabía hablar francés, cómo me fui tratando de comunicar, cómo fui aprendiendo, y en el fondo cómo darse cuenta que el lenguaje del teatro es universal. Entonces tú observas nomás, tú miras en donde con los sentidos se abren completamente, de escuchar, de tratar de entender, de mirar, de observar, no sé, entonces vivir esa experiencia fue muy, muy, muy importante. Me gustaría pasar, no sé, por alguna compañía extranjera que me invitara a ver un proceso, sin pretender actuar, sino solo observar. Ojalá pudiera actuar, pero encuentro que cuando tú vayas a observar un proceso es bonito, cómo empieza, cómo parte, cómo nace, hasta lo que llega a ser. Y como proyecto mío, hace 1000 años atrás, estoy hablando de como, no sé, el 2010, antes de hecho, siempre quería hacer una obra de mujeres, en ese tiempo cuando todavía ni siquiera estaba en boga el tema de las mujeres, como lo es ahora, tan potente y menos mal, pero en ese tiempo no. Y disculpa, tú eres súper hábil con el tema de detectar cosas. Me acuerdo del chilombiano cuando efectivamente no se hablaba, no era masivo y la gente nunca nos imaginamos que íbamos a estar llenos de inmigrantes. Tú ya estabas montando esto y te pasó lo mismo con el tema de las mujeres, ¿o no? Que lo tenías en mente siempre. Sí, siempre, hace tiempo. Igual cuando el otro día una ex alumna de Balmaceda, no ex alumna porque son amigos la gente de Balmaceda, me hizo recordar que también hicimos la obra El Chilelé, que hablaba de cambiar la Constitución, y eso fue hace mucho tiempo atrás. Pamela no están como constituyente, digo yo, después de estas visitas. No, porque en el fondo son como los pensamientos que uno tiene, no, sino yo creo que es como el rondar la vida, el vivirla. Hoy día hablábamos con mi mamá justamente eso, como cuál es la diferencia de, no sé, puede ser una actriz o una directora o lo que sea, o alguien que estudia, ¿no? Yo creo que la diferencia lo hace tu biografía, lo que tú vives, lo que tú observas, y eso no lo tiene nadie, eso es particular, es tu sello. Entonces, justamente en eso, el que están rodando siempre las cosas, los pensamientos, tus intereses, tu empatía, y eso quiero hacer una obra. Quiero retomar ese proyecto que lo dejé tirado porque no me lo gané. Lo postulé como 2-3 veces al Condar, no resultó. Y después ya me di por vencida porque más que nada, como hay gente detrás, también me da como lata acarrear gente como sin que podamos tener recursos. Aunque sé que hay amigos que podrían ir. Por eso te digo, uno trabaja con los amigos de pronto. Pero creo en eso mucho, porque ya era muy potente en ese tiempo y ahora yo creo que tiene una fuerza que no me imaginaba en ese tiempo cuando recién lo pensé, cuando se gestó. Eso. Oye, Pame, y el montaje que están ahora mostrando, que tuvieron la oportunidad de ingresar a Antofagasta 1000, ¿cierto? Sí. Sí. Cuéntame cómo nace. Justamente son puras actrices de Antofagasta, amigas también, que se han unido en proyectos, se han separado, cada uno ha tenido, coincidentemente, de las 4, hay 3 que son mamás, hace poco, que están viviendo este proceso casi juntas, porque casi todos los tienen toda la misma edad. ¿Cómo fue encontrarse de nuevo con estas amigas que vienen de años? Una guardería fue, no. Claro, un jardín infantil. No, claro. No, esto fue bien, bien bonito, como te decía, como que abrió una luz en medio de todo este proceso de confinamiento, porque este es un proyecto que se llama Territorios Creativos de Santiago Amil, que es primera vez que lo hacen, que en el fondo es para dar la oportunidad a todas las regiones del país para que tengan algún exponente. Y se hizo una curatoría ante un jurado que en el fondo tenía que elegir a una persona que llevara a cabo este proyecto, y ese jurado me eligieron a mí para llevar a cabo este proyecto de Territorios Creativos. Pensando en territorios, bla, bla, aprovechar nuestro norte, se dio esto
o más o menos me imaginé esta historia de estas 3 mujeres migrantes en el fondo, porque Antofagasta siempre ha sido una ciudad migrante, pero visto desde otro lugar con una anécdota siempre que tiene que ver con las estrellas, que las guían, las protegen estas 3 mujeres. Una es una caravanera, la otra es una de una oficina salitrera y la otra una mujer migrante boliviana de un campamento actual. Y en el fondo la estrella en este Almagesto se llama la obra, que no lo he dicho. Las eligen, deciden cuidarlas, protegerlas, hasta el día que ellas encuentren el verdadero amor, pero les hacen prometer que cuando lo encuentren no tienen que traicionar su corazón si algo pasa, porque si no las estrellas se van a apagar en el desierto y en la tierra. Entonces así transcurre esta anécdota, y bueno, llevándolo más a lo del montaje, del elenco, fue bonito igual, porque con Denise no trabajábamos, que nos conocemos hace 1000 años, no trabajábamos hace mucho, yo diría unos 10 años que no trabajábamos juntos. Con la Paola también, la Paola está acá en Antofagasta ahora, entonces nos conocemos hace 1000 años de que entré al teatro, entonces, pero también no habíamos dejado de trabajar cuando éramos chicas, pues así 19 años. Después nos fuimos a estudiar, cada uno se separó, siempre nos vimos, siempre hemos tenido el contacto, amigas, pero no habíamos vuelto a trabajar. O sea, fue con la Vianis, que es la que más trabajo también, porque está más cercana y trabaja siempre conmigo en las obras, pero volver como a juntarnos estas 3, y coincidió, bueno, somos mujeres, al final el equipo que se fue sumando, y lo bonito es que todos también somos de Antofagasta. Yo soy súper así como Antofagasta forever, ¿cachai? Porque me parece que siempre, no sé, pues hay una búsqueda de mirarlo afuera. Mira, lo digo yo que me fui afuera, pero pensando en volver también. Entonces también hay que creerse el cuento de que acá también hay gente que es súper valiosa y talentosa y puede hacer cosas muy buenas. Entonces, y fue un proceso, no todo es mágico, porque fue un proceso durísimo, fue para mí. ¿Cómo lo hacían si fue en pandemia? Ensayando por el Meet, con mucho esfuerzo. Así como pero, una en cada claro, parte. no, como son 3 monólogos, yo ensayé con una diferente, así, por eso que fue pesado para mí, porque tenía que ensayar con cada una 2 horas, ¿sí? Entonces eran las jornadas muy largas, muy extensas. Pero lo heavy fue que ensayamos con todos los pros, los contras que tienen de, no sé, pues las chiquillas, por ejemplo, de tener que agacharse con el computador porque no hay un espacio adecuado. Yo misma estoy acá en la pieza, ¿cachai? Entonces no tenemos un salón donde podamos poner el compu y nos podamos mover, todo en su living, acomodando, como puedo, así, como armando una pseudo escenografía, sufriendo a rato, explotando de cosas que uno traía detrás también, las chiquillas. Teniendo un momento de relax, fue como bien intenso, de verdad fue muy intenso, pero al final se logró, y solo nos juntamos el día. Esta es una obra grabada, una obra de teatro audiovisual, una mezcla, entonces nos juntamos solo el día que fuimos a grabar la obra. Solo ese día nos vimos en vivo, así como, uy, muéstrame lo que hicimos, y a todo el elenco, así como. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, se vieron después de tiempo. Bueno, también el confinamiento de Antofagasta, que estaba bien fuerte, se juntan y arman ese mismo. Era el día para poder armar, ¿no? Era el día para grabar cada una. Entonces hicimos los 3 monólogos y cada una grabó en un día. Y fue heavy porque, claro, si lo ensayamos todo ese tiempo, todo iba a variar también de acuerdo a lo audiovisual, quizá. Entonces era como, ya, queremos ver lo que tienes. Y fue así. Fue bonito ese momento, sí, así como de, esto era lo que habíamos hecho hace mucho rato, pero muy intenso y muy, muy bonito como salió. Por eso que uno siente después orgulloso de los trabajos, sobre todo si tienen mucho trabajo, valga la redundancia, atrás. ¿Cuánto tiene de tu biografía esta historia, Pamela? Todo. Es que siempre trato de poner en las obras algo de uno. Siempre hay algo de, si no es directamente una vivencia, sí es un pensamiento, absolutamente. Y de estas obras, de esta última, como me tocó también en un periodo de que fui mamá, de que estaba más tranqui, yo siempre trato de ver la luz cuando está todo así, o siempre trato de creer, siempre creo en la gente, creo. Entonces la obra se fue dando así como por un camino de esperanza en el fondo. No te la voy a contar para que la veas, pero como
siento que fue una luz, que las estrellas llegaron a mí por esas cosas de la vida y fue como algo esperanzador. Entonces hay mucho de mi vida también, de mi vida, de lo que creo, de lo que pienso, de lo que siento, de lo que he vivido en el fondo, lo que he visto. Y conectarte nuevamente con el teatro después de haber hecho un proceso para poder dedicarte a tu maternidad, también me imagino que tuvo una connotación emocional también fuerte. Sí, es fuerte, igual estresante también, porque la guaguita estaba muy chica, entonces también había que como estar entre el proceso de escribir es bien como así, por lo menos yo soy así como bien, me gusta el silencio para eso. Y puta, con una guagua muy chica no se puede pues, tener silencio. Entonces era como volver a entrar y salir, volver a entrar y salir. Pero en general siento que claro, como que para este trabajo en particular, que es muy diferente a lo otro que había hecho, donde el otro a lo mejor es mucho más fuerte, más duro. Esto tiene mucho de eso, del estado en que uno está cuando es mamá, cuando es así como... No es infantil, no. Pero tiene mucho de esa sensación de esperanza, de que uno quiere que el mundo que sea mejor, obviamente, para tu hijo, para los niños. ¿Te cambia un poco la perspectiva, la mirada, ahora que eres mamá, respecto a tu mirada artística? ¿Tuvo alguna modificación? La verdad es que el otro día pensé, decía, no, yo sigo creyendo las cosas que antes creía desde lo político, por ejemplo, por las cosas que hay que luchar, no ha cedido en mi corazón ese ímpetu, para nada, sí. Pero sí también siento que hay una mirada un poco más tranquilizadora de decir, oye, más paciente en el fondo, esto va a pasar, esto va a haber una luz después, ya no voy así como, oye, vamos a la luz, no, ahora es, vamos a la luz, vamos a llegar. Pero artísticamente no creo que me haya cambiado tanto. Eso me agrada porque quiere decir que está bien internalizado en mí toda esta sensación desde donde hago teatro yo, por lo menos. Oye, Pame, ¿estás totalmente convencida de que uno, me imagino que sí, pero que uno tiene que hacer lo que ama? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque hemos entrevistado a varias personas, no solamente en este proyecto, sino que la pandemia hizo que salieran a flote un montón de cosas, negativas y positivas, en cada uno de nosotros, que nos replanteáramos muchas cosas, y me he encontrado con muchas personas que llevan años, por ejemplo, trabajando en una oficina y que han descubierto o se han querido vincular nuevamente con, no sé, yo tocaba guitarra, quise siempre ser músico, siempre quise ser actor, siempre quise dedicarme a X deporte o a X disciplina artística, y hoy con la pandemia, con este encierro que nos ha tenido a todos en la locura, porque eso no estaba, hemos estado de que, ay, qué rico, no voy a ir, después quiero salir, después me pongo a hacer manualidades, después sí. me pongo a ordenar la casa, después yo no quiero hacer. Pues me pongo a comer como loca. Claro, también el tema a comer como por la ansiedad. Entonces, muchos de ellos han descubierto que llevan años aletargados, porque como hablábamos también hace un ratito que me dijiste, mi pensamiento político y social no ha cambiado, que justamente tiene que ver como con ese despertar que tuviste quizá cuando eras niña, que te hizo ir igual a Santiago, pese a toda la lluvia y las tormentas que tuviste en ese tiempo, lo hiciste, te fuiste, volviste, estás, persevera en el tiempo. Y hoy en día hay muchas personas que están descubriendo hacia los 40 años, los 35 años, que en verdad siempre quise ser actor, siempre quise ser músico. Más que nada la pregunta apunta hacia ¿qué crees tú que debe hacer, esto como un tema más como interno, ¿qué debe hacer una persona que no importa la edad que tenga, descubre que quiere hacer alguna disciplina artística y ve este panorama, el panorama que vemos nosotros, que la gente cuesta que pague la entrada, que los fondos son esquivos, y que el gobierno de turno no es condescendiente con la cultura, ¿no? Sí, yo ahora ya más vieja y todo, pienso que yo me acuerdo cuando era chica y llegué al Pedro Lavarra y vi esa frase de verdad, el Pedro Lavarra, que es tan cierta, que hay que amar el teatro por sobre todas las cosas después de amar las cosas.
Porque cuando uno efectivamente ha vivido tanto y ha amado cosas y también ha perdido y ama el teatro por sobre eso, dice, qué heavy, qué fuerte. Después cuando a medida que fui creciendo dije, no hay que amar tanto el teatro, hay que amar más a la vida, hay que amar a tu familia, hay que amar más a tus amores, a tus animales, a tus hijos, a las cosas, a tu esfuerzo, hay que amar más la vida en el fondo. En ese sentido yo lo único que le podría decir a la gente es que si efectivamente cree en su corazón, yo siempre creo lo que te decía, entonces si la persona cree y siente en su corazón que es lo que tiene que hacer y que en el fondo se va a dedicar a esto con el amor que lo requiere también y en el fondo retribuir ese amor al arte, al teatro en este caso, y van a hacer de igual a igual, que lo haga, que deje todo por hacerlo. Si esa persona siente que es un amor que va a ser pasajero, se va a hacer como un pololeo, claro, que lo vea también así, que lo vea solo como un pololeo donde puede entrar y salir en el fondo. Pero aquellos que sienten que de eso van a vivir, a estar, que no pueden hacer otra cosa o no pueden dejar de hacer teatro aún haciendo otras cosas, que lo hagan, por supuesto que sí. Emocionante lo que comentas, porque me imagino también que esta visión que me dices que, claro, efectivamente hay que ser apasionado por lo que uno ama en el fondo, pero hoy tu visión de más adulta, de mamá, te hace también entender que es difícil, que es un proceso, pero tú sigues perseverando porque efectivamente has encontrado quizá un equilibrio o estás entendiendo un poco cómo llevar la vida en el fondo. Sí, yo creo, no es que encontrar, no soy santa, pero ¿sabes qué? Yo siento que cuando tú entiendes que la vida es muy, muy importante, cuando tú puedas abrir los ojos de verdad y ver a las personas, ver todo lo que tiene a tu alrededor, todo lo que significa la misma vida, ser empáticos, mirar al de al lado, mirar al que sufre más, enternecerte con las cosas, asombrarte con otras. Yo creo que cuando tú vas entendiendo esos códigos de la vida, el teatro se va por un tubo en ese sentido y tú pones todo al servicio del arte. Por eso es que en mi caso es fácil a veces escribir ciertos temas porque tiene que ver con las vivencias, lo que te decía yo, pues, con la biografía que tú tienes y siento que la gente se enamora de esto, se enamora y es un amor eterno, sin igual. Yo no podría no hacer teatro, eso sí, aunque estuviera haciendo mil cosas que pueden ser, nadie sabe cómo vamos a estar. Me puedo ver en otra situación y tener que trabajar en otra cosa absolutamente, pero aún cuando estés trabajando en otra cosa terriblemente que es lejana a ti, si estoy, yo me imagino, no sé, no lo desmerezco, pero si estoy en una pala de minero que no tengo idea cómo se hace, si llego a estar ahí por ese motivo, creo que no dejaría de hacer teatro en las noches, cuando llegue del turno. ¿Me entiendes? Porque es un amor que es sin igual, es una unión, una conexión que no se termina nunca cuando uno se enamora. Pame, estudiaste periodismo, ¿tienes una visión también del periodismo para estar ejerciendo, por ejemplo, como tal, que no sea cultura, por ejemplo? Claro, o sea, lo que pasa cuando estudié periodismo, yo quería puro irme a estudiar teatro, no me importaba nada más. Y una segunda opción era periodismo y por esas cosas de la vida que no me pudiera estudiar teatro por las lucas, entré a periodismo y se ve, claro, al principio yo decía en tercero me voy a cambiar, en segundo me voy a cambiar, no, en primero me voy a cambiar, en segundo me voy a cambiar. Y después en tercero así como no, pues me estaba yendo bien y gracias a mi insistencia de mi madre en ese tiempo fue como no, termina la carrera. La terminé y lo agradezco mucho porque efectivamente me ha servido muchísimo. Si bien no lo ejercí en cosas de prensa ahora como no, propiamente tal, pero sí me ha servido como sobre todo en el ámbito cultural, en proyectos y sirve mucho. Otra vez alguien me preguntó qué pensaba del periodismo. Claro, lo que todos piensan y sabemos, los que sabemos es que el periodismo es de derecha, la mayoría, y si no gran parte en este país y todo, que hay muy mal periodismo, pero también hay que ser conscientes de que sí hay buen periodistas también, hay gente que está tratando de clarificar verdades y sobre todo después post estallido creo que esto salta a la vista más, entonces mucho más fácil también darse cuenta, reconocer y
y espero y apelo a aquellos que sí efectivamente van en pos de decir un poco más la verdad de los hechos. Así como en el periodismo se busca evidentemente que el colega, o las colega, como que no se olvida que es feliz, pero que el colega diga la verdad. En la disciplina artística teatral también se busca en el fondo dar verdades. ¿Cuál es, de acuerdo a tus ideales, a tus pensamientos, cuáles son las temáticas que te gustaría abordar a futuro, quizás en proyectos, cosas aparte del tema de las mujeres que nos contaba? ¿Tienes algunas ideas que te gustarían plasmar para que la gente pueda como un poco despertar también? Sí, siempre he pensado que las obras, la otra vez no sé si lo hablaba contigo otra persona, que tienen que ser políticas las obras, no partidistas obviamente, o necesariamente, perdón, pero sí política en el sentido de que siempre, por lo menos en mí, está el interés en descubrir cosas donde se develen cosas que son verdad, se develen las injusticias, por ejemplo, se devele como el ser humano en sí, como la diferencia que de repente existe entre los seres humanos, ya sea económica o de otro tipo, en donde no nos damos cuenta. A mí me interesa mucho, por ejemplo, hablar de esa gente que le llamo yo que vegeta mucho tiempo, pero vegeta porque la vida lamentablemente lo mandó a estar en ese lugar. Por ejemplo, aquellos que quisieron hacer algo y no lo hicieron y se quedaron allí trabajando en ese puesto, en ese lugar, y se quedaron. Muchísimas, y estoy segura que en los corazones de ellos hay grandes historias que contar. No sé, tomáis un personaje tipo de estos que te digo yo, tú puedes hacer perfectamente una obra de teatro porque hay mucha vida detrás de ellos también. Hay mucho hay que explorar. Entonces siempre he querido hablar como de esa gente, de los que no son ni muy pobres ni terribles, ni los que uno reconoce como que los que están sufriendo, ni tampoco los que reconoce como puta, esto lo tiene todo y los odio. No, sino el que está al medio, el que no tiene voz en el fondo. De esa gente me gustaría hablar, los que no tienen voz, los que no son nada al parecer, pero son todo. Y justamente de lo que dices tú, Negrita, apunta a lo que hablábamos, al estallido social. O sea, en el estallido social, estas ollas comunes que se hacían, estos tecitos rebeldes y todas esas cosas hicieron que la gente se empezara a mirar y a descubrir. Sí. No solamente, como te decía, que yo justamente en el estallido empecé a ver gente que llevaba 20 años de secretaria y yo siempre quise estudiar ballet y era como, pero hazlo. No solamente en el tema artístico, sino que en el tema de el estallido estalló en todo, estalló incluso en las parejas, de repente también hasta el tema interno, familiares, como yo no quiero separarme hace tiempo y no lo hacía, quiero hacer tal cosa. Efectivamente, como dices tú, qué interesante sería ver un montaje que te pregunte a esas personas que son muchas, son silenciosas y no tienen nombre ni apellido, y poderlas ver ahí. No tienen voz porque nadie las defiende, nadie les llama la atención, y sí debieran, porque hay mucha vida detrás de eso, hay mucha frustración también, quizá, muchos deseos, muchas ganas. Por eso que te digo que es importante estar como atento a lo que le pasa al de al lado, porque si tú miras como de repente se van opacando sueños de alguien, tú a lo mejor puedes ayudar en eso, o puedes ayudarle a otra gente que va a caer en eso a construirlo. Entonces siempre hay que estar atento. Me gustaría como hablar de esa persona. Entonces vamos a esperar que usted se ponga a cranear ahí en algún momento para que podamos disfrutar también en Antofagasta, que prontamente quizás sabemos que va a pasar con la pandemia, puede ser online, puede ser presencial, pero en el fondo la invitación es que eche a volar tu imaginación y que la gente se pueda ver reflejada en un montaje como el que estás contando. Ahora, Almagesto está, ¿dónde la pueden ver? ¿Dónde la gente...? Esto está alojado en la página de Santiago Amil, www.santiagoamil.cl, y ahí hay una parte que se llama Teatro Amil TV, y se tienen que meter a la página de Santiago Amil, buscar territorios creativos. Lo que te explicaba, se van a la parte donde dice calendario de Almagesto, se meten, se inscriben en el correo y les va a llegar un link. Lo pueden hacer hasta mañana va a estar durante todo el día la obra, la pueden ver en cualquier momento, es gratis.
y véanla, porque es un trabajo que está bonito, habla de nosotros, habla del norte también, hay mucho de reconocer nuestro lugar, nuestros pensamientos, nuestras formas también, hay mucho de reconocimiento también de la gente. Súper, Pame. ¿Algo más que nos quieras contar ya para poder desligarte porque vayas a hacer tu cosita, tu creación, tu día de mamá? No, contar que me gustaría ganarme un proyecto, pero me gustaría que, por ejemplo, yo de verdad que no es por tirarme al suelo, pero yo nunca he tenido la oportunidad de ganarme nada, ¿cachai? Y me gusta, excepto este proyecto de territorios creativos que lo pude financiar. Entonces, da una tranquilidad que es puta, es buenísima, es una sensación muy bonita. Entonces, ojalá que no sé, así como los empresarios confían también en otros, pudiesen confiar en nosotros, en este caso en mí, para poder ayudarnos, financiar, algún aporte, algo lo que sea, nos va a servir siempre para poder hacer teatro. No significa que no sin las lucas no lo podáis hacer, porque lo he hecho siempre, pero es muy diferente y es gratificante y es digno también que nosotros tengamos un sueldo, un dinero, una remuneración por hacer. No somos arlequines, no somos los payasos del rey, somos los artistas, somos los que entregamos cultura, somos muy importantes, de verdad, somos muy importantes, sobre todo en este tiempo de confinamiento. Ver lo importante que era la cultura para las personas, para la sanidad mental, no sé, me da lata igual, porque aún así la gente tiene mala memoria, los empresarios tienen mala memoria, el Estado tiene mala memoria, se olvida de cuán importantes son y de darle el lugar que merecemos también, de lo importante que somos en esta sociedad para el ser humano. Eso. ¿Crees tú que, antes que nos vamos, que se me vino a la cabeza, ¿crees tú que Antofagasta, de cuando tú estabas más chica, antes que te fueras, con respecto a la audiencia, ha cambiado, ha mejorado, la gente está más consciente, el estallido marcó un antes y un después con respecto al valor, por lo menos de la audiencia? Sabemos que del Estado todavía está, veremos, pero... Sí, o sea, de hecho uno lo puede ver con la serie de grupos que también han reflotado en este post-estallido, gente que se ha juntado a hacer arte. Entonces eso ha generado, por lo menos acá en Antofa, yo siento un movimiento más ávido de hacer cosas y por ende también atraer los públicos. Y eso es bueno. Por ejemplo, antes había un público cautivo en el Pedro La Barra, que era un público mayor quizás, y ahora hay muchos grupos de jóvenes, muy jóvenes también, que tienen su público objetivo, y que eso es buenísimo porque van. Sí, falta aún y siempre va a faltar que la gente concientice que hay que pagar, así como uno paga una consulta médica, hay que pagarlo porque nosotros necesitamos financiarnos. Ensayar es heavy, es dejar horas de tu vida ahí ensayando. No es un chiste, es la profesión que elegimos y necesitamos que se nos remunere como tiene que ser, como tiene que ser, como lo es cualquier otra profesión, si eso es lo heavy, como lo es cualquier otro oficio, profesión, lo que sea. Negrita, Solo decir que somos los curadores del alma, en ese sentido. Efectivamente, los artistas son las personas encargadas en el fondo de despertar conciencia, porque curan el alma, despertar conciencia. Se ha demostrado, como dices tú, no solamente por la pandemia, sino que lo importante que es la cultura en general. Sí, es movilizador. Ha costado mucho que... estamos agradecidos de este proyecto también, que nos permitió, a mí por ejemplo, me permitió poder, y lo hice a propósito porque quería saber cosas de los artistas de Antofagasta y qué es lo que están haciendo y cómo se mueven también, que la gente tome conciencia de qué es lo que hay detrás de esto, que usted lo ve por una hora y media, una hora, y que detrás hay un trabajo. Sí, por eso que el llamado es a que inviertan en esto, no se van a arrepentir, porque de verdad es una buena inversión, una inversión que es integral, que para los niños también. Hay muchos teatros para niños, que vean teatro los niños, está bien, está buenísimo, que hagan teatro los niños, que jueguen más en serio en ese sentido al teatro. Entonces, es que inviertan en cultura, en el arte, en el teatro.
Pame, si alguien le encantaste ¿Alguien me quiere dar look? ¿Alguien quiere? Bueno, a mi cuenta, 9... quiere conocer tu trabajo, alguien quiere, ahora te asoció a las obras infantiles también que se han hecho en sí, pues. No sé, alguien quiere de sí. tu trabajo. ¿Cómo te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden ubicar? Qué bonita esta parte en que uno va a suceder. Nada, no, sí, pues yo también trabajo haciendo obras infantiles, escribiendo obras infantiles, nuestros eternos pitutos también, que son nuestros consuelos de siempre. Entonces, si alguien me quiere contactar, en mi correo pamelamenezescontacto@gmail.com pamelamenezescontacto@gmail.com, y cualquier duda o cosa, empresas me da risa, pero no, los que quieran así como acercarse, si tienen como alguna ganas de hacer algo, no saben, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Eso, muchas gracias, darte las gracias a ti, Solange, por el espacio, darle las gracias a la MUNI, que tengo entendido este proyecto de la MUNI. Gracias, pues a eso me refiero, con que las autoridades, los empresarios, las entidades se hagan cargo también de sus artistas regionales, y es bueno que se te haya abierto este espacio para que puedas mostrar no solo el teatro, obviamente, sino me imagino que varios tipos de arte, y conocer lo que estamos haciendo, que va fluyendo, va bullendo más encima. Entonces hay que cuidarlo, hay que respetarlo y hay que mostrar sobre todo. Así que muchas gracias, Solange, por invitarme. Gracias a ti, Pame, te mando un besito gigante a ti, a tu nueva vida de madre y a toda la creatividad que la Pame. Sí, de mi Victorita. Muchas gracias a todos. Nos vemos próximamente en otro cápsula de Con Cultura Sino Pa' Qué, este programa de arte y cultura de la Municipalidad de Antofagasta, para poder levantar y conocer el trabajo que hay detrás de los artistas regionales de acá de Antofagasta. Un besito. Chao. Es hora que analices qué pasa por tu casa. Levanta tu frente, ser latino es una raza. En muchos lugares apoyan sus raíces, con orgullo su cultura y sus matices. Basta de alabar lo que viene de afuera.